Estoy en los cómics estadounidenses. Mi identidad fundacional ha sido expuesta. Xiaolan finalmente logra escapar del viejo mundo y está lista para enterrar el pasado, marcando el comienzo de una nueva vida propia. Inesperadamente, misteriosas anomalías aparecen en este mundo, revelando todo lo que pertenece a Xiaolan. El personal de clase D, que usa la vida absoluta para contener las anomalías, luego a la entidad conocida como el Divisor del Caos. Hasta O5-1, quien reorganiza a todo el personal para controlar y sellar todas las anomalías. Mientras las anomalías descienden sobre el nuevo mundo, Xiaolan solo puede dar un paso adelante una vez más. Contenemos. Aseguramos. Protegemos. Si el mundo no tiene dioses, entonces tú y yo seremos sus guardianes. Thanos. Fue un error de mi parte entrometerme en el destino del planeta azul. Capitán Marvel. ¿Qué demonios son estas cosas? Nick Fury. La Fundación es la verdadera salvación que guía a la humanidad. Capítulo 1. O5-1. Adiós, viejo y miserable mundo en el espacio oscuro. El sonido frío y mecánico, como el juicio final, explotó en el universo espiritual de Xiaolan. Ding. Se ha detectado que el anfitrión ha completado la tarea final. Se ha desbloqueado la autoridad de reencarnación final. Felicitaciones al anfitrión. Junto con esta voz, todo el espacio espiritual comenzó a vibrar violentamente. Innumerables fragmentos de luz y sombra parpadearon y se desprendieron como estrellas moribundas. Los límites originalmente estables de la consciencia se derrumbaban y se rompían a una velocidad visible a simple vista, convirtiéndose en un caos de nada. Xiaolan estaba flotando indiferente en el centro de este universo que se derrumbaba. Sus ojos profundos eran tan serenos como un pozo antiguo, como si hubieran presenciado el nacimiento y la muerte de incontables mundos. El movimiento ante él era solo el último fuego artificial antes del fin. Por última vez, simbólicamente volvió su conciencia hacia la interfaz del centro comercial del sistema que hacía tiempo que estaba vacía y solo quedaba un marco gris. Solía estar lleno de una amplia variedad de cosas, con suficiente poder y conocimiento para volver loco a cualquier mortal, pero ahora, todo había sido drenado y utilizado por él, convirtiéndose en la piedra angular de su viaje hasta este momento. ¿Cuánto tiempo ha pasado y...? Xiaolan susurró para sí misma, su voz tenía un dejo de fatiga apenas perceptible, pero más que eso era la indiferencia que provenía de haber experimentado tanto. ¿Cuántos años han pasado desde que caí en la trampa de este maldito sistema y me arrojaron a este mundo loco lleno de anormalidades retorcidas? ¿100 años? ¿1000 años? ¿O incluso más? Ni siquiera él podía recordarlo. El tiempo ha perdido hace mucho tiempo su significado aquí. La contención que había visto, jaja. Tal vez un lagarto horrible, del tamaño de un camión, teóricamente inmortal, que odia toda forma de vida. Quizás sea un trozo de pastel dulce que nunca se pueda terminar, pero que puede causar desastres interminables. Puede ser un fragmento de texto extraño que parezca ilógico pero que puede destruir instantáneamente la cordura del lector. O podría ser un espacio extraño donde una escena específica se repite y la gente queda atrapada en ella para siempre, o una escalera oscura que se extiende hacia abajo como si condujera directamente al infierno. Podría incluso tratarse de una serie de acciones aparentemente sin sentido que pueden desencadenar consecuencias desastrosas. Peor aún, es posible que no tengan ningún cuerpo físico. No puedo ver. No se puede tocar. No puedo olerlo, no puedo oír. Solo una idea implantada en la mente, un concepto peligroso nacido de la nada, o quizás, una parte distorsionada de la realidad misma. Él personalmente estableció una enorme organización llamada la Fundación, bajo el lema de control, contención y protección, para encarcelar estas anomalías que podrían destruir el mundo una por una. Él es el O5-1 de la Fundación, el máximo responsable de la toma de decisiones, que se esconde detrás de innumerables complots oscuros y equilibra la supervivencia del mundo con puño de hierro y sabiduría. ¿Asesinato decisivo? Eso es un mal necesario. ¿El cerebro? Así se sobrevive. Aunque siempre me quejo y digo que ya he tenido suficiente de este maldito lugar, los labios de Xiaolan se curvaron en un complejo arco, con cierta autoburla. Pero cuando llega el día de irme, la verdad es que me siento un poco reacio. Después de todo, todo aquí, no importa lo loco o peligroso que sea, fue creado por él y es prueba de su existencia. En ese momento, dos enormes puertas de luz se condensaron silenciosamente frente al universo espiritual que se derrumbaba. Un ventilador que emite una luz blanca suave y sagrada, llena de calidez y esperanza.
La otra puerta estaba iluminada por una luz oscura y profunda de color púrpura negruzco, que revelaba débilmente la tentación del caos y lo desconocido. Solo hay una oportunidad de reencarnar. Después de hacer la elección, el sistema se desconectará por completo, dejándolo a él, a Xiaolan y a todo lo que creó, completamente en este mundo, o en otro mundo que también puede estar lleno de peligros. Los ojos de Xiaolan vagaron entre las dos puertas sin mostrar mucha vacilación. Ya había superado la etapa en la que necesitaba sopesar repetidamente los pros y los contras. Innumerables decisiones de vida o muerte ya habían endurecido su voluntad hasta convertirla en una aleación inquebrantable. Levantó lentamente la cabeza y preguntó al sistema invisible en el vacío. Su tono era tranquilo, pero contenía una confirmación incuestionable. Sistema. Anfitrión, por favor de instrucciones. La respuesta del sistema seguía siendo ese tono sin emoción. Solo necesito confirmar mi reencarnación y cruzar esa puerta, ¿verdad? La mirada de Xiaolan era tan aguda como un cuchillo. Todo lo que pasó después, el desastre de la fundación que dejé atrás, y las diversas reacciones en cadena que podrían desencadenarse, tú. O tal vez es mierda de ser superior del que siempre hablaste será el responsable de limpiarte el culo, ¿no? La existencia superior que mencionó Xiaolan era un concepto vago reunido a partir de fragmentos de palabras que el sistema mencionó ocasionalmente a lo largo de los años. Parece que sus viajes en el tiempo, la existencia del sistema e incluso el nacimiento de este mundo anormal son inseparables de esa misteriosa existencia. Se trata de un comerciante de una dimensión superior, mucho más allá del propio sistema, y quizás incluso más allá de la comprensión actual de Xiaolan. Confirmar. La respuesta del sistema es concisa y clara. Según el acuerdo final, después de que el anfitrión complete la misión final y elija reencarnar, el sistema comenzará el procedimiento de limpieza final. Todos los asuntos subsiguientes serán gestionados por programas designados o seres de alto nivel para garantizar que no interfieran con el renacimiento del anfitrión. El anfitrión no tiene de qué preocuparse. De acuerdo. Después de recibir una respuesta positiva, Xiaolan dejó de decir tonterías. Miró profundamente la puerta que brillaba con una luz púrpura negra, como si quisiera imprimir el color caótico en lo profundo de su alma, y luego sus ojos se posaron en la gran puerta que emitía una suave luz blanca. Extendió la mano, señaló la puerta de luz blanca y confirmó con el sistema por última vez. Cada palabra parecía tener una gran fuerza. Esta puerta definitivamente conduce a una nueva vida. ¿Verdad? Confirmado. El sistema respondió. Este canal corresponde a las nuevas coordenadas mundiales, lo cual se ajusta a la definición básica del anfitrión de nueva vida. La energía es estable y el canal es seguro. Muy bien. Xiaolan asintió sin ninguna expresión extra en su rostro. No hay emoción, ni nerviosismo, solo una sensación de calma porque un nuevo juego está a punto de comenzar. Ya no miraba hacia atrás, al universo espiritual que se derrumbaba a un ritmo acelerado y que estaba a punto de volver por completo a la nada. Sin dudarlo, Xiaolan extendió la mano y abrió la puerta que emitía una suave luz blanca. Dentro de la puerta, había una luz blanca pura extremadamente deslumbrante que instantáneamente se tragó su figura. Echó una última mirada a la puerta de color púrpura y negro que estaba detrás de él y que representaba lo desconocido y el peligro, y un destello de diversión pareció brillar en sus ojos. Luego entró en ese blanco puro. Capítulo 2. La cortina del cielo de la vida anterior es expuesta. ¿Hay algo anormal en este mundo? Luna nueva. Hay mucho tráfico y gente. Comparado con el viejo mundo que recordaba, que estaba al borde del colapso y lleno de anomalías, la escena ante él podría describirse como pacífica. Al menos eso es lo que parece. El aire estaba impregnado de un olor a salchichas y gases de escape. Edificios altos bordeaban las calles, y taxis amarillos iban y venían como abejas obreras. La gente camina apurada, con expresión de cansancio, entumecimiento o expectación en sus rostros, como los habitantes de cualquier ciudad moderna. Relativamente hablando, Xiaolan caminaba por la acera, con las manos en los bolsillos de su cazadora, sus ojos escaneando tranquilamente todo a su alrededor. Lo anormal aquí parece estar más expuesto. La red de vigilancia omnipresente pero oculta de Shield. El ostentoso edificio de la sede de Industrias Stark, la tecnología de vanguardia que representa Y. El riesgo potencial de salirse de control. También existen esas leyendas urbanas que circulan esporádicamente en internet y en las calles sobre supersoldados, grandes tipos verdes y un hombre rubio que empuña un martillo y se hace llamar Dios. Este mundo no está exento de sus propias anormalidades.
Sin embargo, sus manifestaciones parecían ser diferentes de aquellos proyectos que distorsionaban la lógica y subvertían la cognición que había asumido antes. Al menos la gran mayoría de la gente todavía puede mantener una vida normal. Esto ya era mucho mejor que su antiguo mundo, donde la fundación tenía que pagar un precio enorme y mantenerse alerta todo el tiempo para apenas mantener un frágil equilibrio. Sin embargo, en el segundo siguiente, cuando Xiaolan inadvertidamente levantó la cabeza y miró hacia el cielo, incluso su estado mental tranquilo, que había sido templado por innumerables experiencias de vida o muerte e innumerables veces de enfrentarse a cosas indescriptibles, de repente comenzó a ondularse. ¿Qué es eso? Sobre el cielo azul, hay una pantalla tan grande que va más allá de la imaginación. Tiene una textura holográfica translúcida, sus bordes se difuminan en el cielo despejado y se extienden por la ciudad como una cascada digital que cuelga del cielo. Su área es tan vasta que casi cubre el cielo de la mitad de la ciudad, y parece haber algunas luces, sombras y flujos de datos irreconocibles fluyendo sobre ella. Esta cosa, las pupilas de Xiaolan se encogieron levemente, apenas perceptibles. A juzgar por su experiencia, no se trata en absoluto de un milagro que pueda crearse con la tecnología actual en la Tierra. Su escala, sus fluctuaciones energéticas, su forma de existir, todo tiene un sutil sentido de anormalidad. Una creación anormal tan grande y notoria cuelga en el cielo tan abiertamente. Inmediatamente miró a su alrededor con atención. Los peatones seguían caminando apresuradamente, charlando y riendo, o mirando sus teléfonos. Nadie apuntaba al cielo, ni mostraba la menor sorpresa ni pánico. Era como si, el enorme cielo que era suficiente para provocar un infarto a cualquiera que lo viera por primera vez no existiera en absoluto. Una medida encubierta para bloquear la percepción de la gente común. Oh. Xiaolan frunció el ceño levemente y rápidamente formuló varias posibilidades en su mente. ¿Se han acostumbrado los habitantes de este mundo a este nivel de espectáculos? Considerando que este mundo tiene una serie de eventos de super sentido común como Shield, Industrias Stark, el programa del super soldado e incluso el despertar de la inteligencia artificial, quizás esto último sea más probable. Probablemente se acostumbraron mucho a ello. Al igual que la gente del viejo mundo, pueden aceptar fácilmente las excusas poco convincentes de la Fundación, como fuga de gas y clima extremo, para encubrir las brechas de contención. La adaptabilidad humana es a veces verdaderamente aterradora. Xiaolan retiró la mirada y su rostro volvió a su calma habitual, como si la conmoción que acababa de ocurrir nunca hubiera ocurrido. Necesitaba más información. La forma más rápida siempre era mezclarse con la multitud, escuchar y observar. Entró en un café de aspecto elegante en la esquina. El rico aroma del café te golpea en la cara y una relajante música de jazz fluye en el aire. Xiaolan eligió un asiento junto a la ventana, donde la vista era amplia y podía observar la escena de la calle mientras también mantenía la vista fija en el extraño cielo sobre su cabeza. Pidió una taza de café negro y tamborileó inconscientemente con los dedos sobre la mesa, pero su cerebro trabajaba a gran velocidad, analizando la información preliminar de este nuevo mundo y evaluando los riesgos y oportunidades potenciales. En ese momento, una voz ligeramente ruidosa interrumpió sus pensamientos. Oye. Chico. Xiaolan miró hacia arriba. Sentado en la mesa frente a él, había un hombre de mediana edad con camisa a cuadros y cabello ligeramente canoso. Sostenía su taza de café y le sonreía con familiaridad. El tío siguió la mirada de Xiaolan y echó un vistazo a la enorme pantalla celeste que había fuera de la ventana. Luego, con una mirada que decía te entiendo, bajó la voz y se acercó. A ti también te importa, ¿verdad? ¿Tú, vida pasada? ¿Eh? Xiaolan se sobresaltó un poco. ¿Vida anterior? Esta palabra lo dejó un poco aturdido y desconcertado. Él permaneció tranquilo, simplemente mirando a la otra persona con una mirada ligeramente confundida, sin admitir ni negar. Esta respuesta vaga a menudo induce a la otra parte a decir más información. Efectivamente, al ver que Xiaolan no parecía entender, el tío se entusiasmó aún más. Simplemente se sentó en el asiento vacío frente a Xiaolan y golpeó la mesa con su taza de café, salpicando unas gotas de líquido marrón. Oye. ¿Por qué finges estar confundido? El tío rió, mostrando una boca llena de dientes amarillentos por el café, y señaló al cielo por la ventana. Eso es. Esa cortina celestial de vidas anteriores expuestas. Se palmeó el pecho y dijo con orgullo. Para ser honesto, fui muy poderoso en mi vida anterior. Fui un líder pirata espacial que vagaba por los mares estrellados. Estuve a cargo de varios destructores estelares.
Qué lástima, cambió de tema, con una expresión compleja que mezclaba arrepentimiento y algo de jactancia. Al final, murió en una maldita explosión de nebulosa de metano. ¿No es indignante? No quedó ni un cadáver completo. Ja ja ja. Xiaolan. Su expresión permaneció tranquila, pero su corazón ya estaba agitado. Exponiendo, el cielo de la vida anterior. ¿Piratas espaciales? ¿Explosión de nebulosa de metano? ¿Qué está pasando? En el mundo antes de que viajara a través del tiempo, había todo tipo de anomalías, y surgían uno tras otro proyectos capaces de destruir el mundo, pero, nunca había oído hablar de algo que pudiera exponer la vida pasada. La función de esta enorme pantalla colgada en el cielo, ¿es realmente esta? Esta naturaleza no puede explicarse simplemente por una creación tecnológica anormal o una gran ilusión. Implica el alma, la reencarnación, el rastreo de información, el fondo es aterradoramente profundo. Mirando al tío frente a ella que escupía por todos lados y hablaba incesantemente sobre su glorioso pasado, los ojos de Xiaolan brillaron con una luz aguda. Necesitaba más información sobre esta cortina del cielo. Suena increíble, dijo finalmente Xiaolan, con un tono tranquilo y la dosis justa de curiosidad. Esta cortina celestial, ¿cuándo apareció? Ah. ¿Estás hablando de esto? El tío parecía haber encontrado al oyente perfecto y se volvió más hablador. No hace mucho. Probablemente, bueno, no mucho después del incidente de Ultron. No recuerdo la fecha exacta, pero apareció en el cielo como un rayo. Al principio todos estaban muertos de miedo, pensando que era otra invasión extraterrestre o la obra de algún científico loco. El tío tomó un sorbo de café y continuó. Más tarde descubrimos que no hizo ningún movimiento. Simplemente, de vez en cuando, unos días o cada medio mes, se encendía con un zumbido, y luego elegía al azar a una persona con suerte y reproducía su vida anterior. Es como proyectar una película. Al principio fue toda una sensación. Al fin y al cabo, ¿quién no se pregunta cómo fue su vida pasada? Pero, el tío chasqueó los labios. Más tarde, todos descubrieron que esta cosa parecía ser particularmente parcial. Casi todos los expuestos eran peces gordos. Oh, gente que ya era bastante extraordinaria. Bajó la voz y dijo misteriosamente. Toma eso, Tony Stark. Iron Man. Multimillonario. Genial inventor. ¿Sabes qué era en su vida anterior? Los ojos del tío brillaban de chismes. Según la cortina celestial, en su vida anterior era un ambicioso y malvado doctor que quería destruir la mitad del universo. TSK, TSK, TSK. ¿Sabes qué? Es un poco como el despiadado traficante de armas que era de joven. ¿Y ese tipo, Capitán América? Se dice que también fue un gran héroe en su vida anterior, pero su identidad exacta se cortó a mitad de la señal, lo que nos dejó en suspenso. Con el tiempo, el tío extendió las manos, con un tono más relajado, todos nos acostumbramos. En fin, no es nuestro turno, así que véanlo por diversión. Ahora, este Ski Cream Show casi se está convirtiendo en nuestro, e incluso en el más popular del mundo, bueno, ¿cómo decirlo? Un programa de variedades. ¿Programa de variedades? La mirada de Xiaolan se volvió una vez más hacia el enorme cielo fuera de la ventana que exudaba una indescriptible sensación de opresión. Hacer pública de esta manera la potencial información sobre vidas pasadas que podría subvertir la visión del mundo, y tratarla como entretenimiento. La gente de este mundo, tiene corazones tan grandes. ¿O será que el flujo interminable de acontecimientos extraordinarios ha desgastado nuestro asombro ante lo anormal? Pero Xiaolan nunca lo tomará a la ligera. En su opinión, el peligro de esta llamada exposición de vidas pasadas puede ser mucho mayor que cualquier invasión extraterrestre o rebelión de inteligencia artificial. ¿Por qué toca algo más profundo que la destrucción física? La información, la historia e incluso, la realidad misma. ¿Quién o qué está manipulando todo esto? ¿Cuál es su propósito? En ese momento, el enorme cielo sobre la ciudad de repente brilló con luz. El flujo de datos inicialmente difuso y fluido de repente se volvió claro y comenzó a converger en piedra. En el café, las personas que originalmente hablaban en voz baja, incluido el tío que estaba charlando hace un momento, se quedaron en silencio al mismo tiempo, y todos levantaron la cabeza y miraron por la ventana. Los rostros de todos mostraban anticipación, curiosidad y un toque de entusiasmo indescriptible. Una nueva ronda de exposición a vidas pasadas está a punto de comenzar. Y esta vez, ¿de quién será el pasado que se revelará en el cielo? Xiaolan tomó la taza de café,
Tomó un sorbo del líquido ligeramente amargo y sus ojos eran tan profundos como la noche. Su mirada, como un bisturí, estaba fija en el inmenso cielo con luces y sombras cambiantes. Este mundo parecía ser un poco más interesante de lo esperado. Capítulo 3. Totalmente impactante. El nombre bloqueado por la regla suprema. Este momento. El aire en el café pareció congelarse en el momento en que la luz del cielo parpadeó. Los invitados, que hacía un momento cotillaban ruidosamente y comentaban trivialidades cotidianas, parecían haberse detenido. Solo se oían las respiraciones agitadas y los latidos de los corazones, que convergían en un silencio inquietante. Las miradas de todos estaban fijas en la pantalla gigante que ocupaba todo el cielo. De repente, los datos que fluían se volvieron claros, como lava hirviendo que se enfriaba y tomaba forma. Entre el entrelazamiento de luces y sombras, un sonido electrónico sintetizado, frío y sin emociones, resonó en cada rincón de la ciudad y se transmitió claramente a las mentes de todos los que aguzaron el oído en el café. La cortina del cielo de la vida anterior queda expuesta y se lleva a cabo una selección aleatoria, zumbido. Había una vibración imperceptible de baja frecuencia en el aire, como si una fuerza invisible estuviera escaneando esta enorme ciudad, seleccionando al afortunado entre las innumerables personas. Mira. Mira. Está a punto de empezar. ¿Quién será? ¿Quién será esta vez? La información que Stark reveló la última vez no fue suficiente. Espero que esta vez sea aún más explosiva. SHH. Cállate. Escucha. Entre la multitud se alzaban y bajaban susurros reprimidos de emoción, pero pronto fueron ahogados por una anticipación aún más fuerte. El tío también dejó de gesticular, se inclinó hacia adelante, miró por la ventana, con la boca ligeramente abierta, como si temiera perderse cualquier cambio en los píxeles. Los dedos de Xiaolan que sostenían la taza de café estaban tan firmes como una roca. Su mirada estaba tranquila, pero solo él sabía que debajo de esa apariencia tranquila, la presa llamada vigilancia se había elevado al nivel más alto. Esta cortina del cielo, no es nada sencilla. Programa de extracción iniciado, objetivo bloqueado, la luz en el cielo se hizo cada vez más brillante y el flujo de datos se precipitó como una cascada, convergiendo finalmente en un punto, como si los dados del destino estuvieran a punto de caer. Coordenadas. Crescent City, séptima avenida, Café Afternoon Sunshine, wow. El café explotó al instante. Aquí con nosotros. Dios mío. ¿Quién es? ¿Es ese el tipo de la cazadora? Parece bastante misterioso. ¿O esa señora del sombrero? El café que acaba de pedir tiene un nombre raro. La gente se miraba inconscientemente unos a otros, tratando de descubrir quién sería la persona afortunada o desafortunada que estaba a punto de ser ejecutada públicamente. El tío que estaba escupiendo por todos lados ahora abrió mucho los ojos, miró a Xiaolan, luego miró a su alrededor, con una expresión maravillosa en su rostro. Hubo tanto la sorpresa de oh, mierda, está justo a mi lado como el alivio de gracias a Dios que no soy yo. Los párpados de Xiaolan se movieron levemente. Séptima avenida, Café Afternoon Sunshine y esta zona no puede ser más pequeña. Dejó la taza de café y, inconscientemente, las yemas de sus dedos golpearon suavemente la superficie lisa de la mesa, produciendo un sonido de clic inaudible. Entonces, aquella fría voz electrónica pronunció el nombre definitivo. El tema de esta ronda de exposición de vidas pasadas está confirmado. Xiao, chisporrotear. Era como si una vieja radio hubiera sido apagada a la fuerza, o como si innumerables piezas afiladas de metal estuvieran rayando el cristal. Un ruido caótico que hizo que dolieran los dientes y los tímpanos ardieran estalló de repente, ahogando instantáneamente el nombre que estaba a punto de ser pronunciado. Chisporotea. Chisporotea. La imagen en el cielo también se retorció y parpadeó violentamente al mismo tiempo. La luz y la sombra originalmente claras y reunidas eran como la superficie de un lago en el que se arrojó una piedra, rompiéndose y volviéndose caótica en un instante. Innumerables copos de nieve saltan salvajemente y los colores salpican como una paleta volcada. Lo que es aún más impactante es que en el centro de la pantalla, donde debería estar el nombre, fue reemplazado por un cuadrado negro puro y profundo que parecía capaz de tragarse toda la luz. El bloque no tenía textura, ni información, solo una oscuridad absoluta que representaba eliminación de datos y bloqueo de información. LAN. El ruido distorsionado parecía contener el resto de la última palabra, pero se había vuelto fragmentado y difícil de discernir. En ese momento toda la ciudad creciente cayó en un silencio sepulcral. Al segundo siguiente, hubo un alboroto aún mayor.
¿Qué está sucediendo? El tragaluz está roto. ¿Qué fue ese ruido de ahora? Mis oídos. Bloques negros, negros. ¿Qué significa eso? Está ilegible. Imposible. Esta cortina celestial lleva tanto tiempo aquí y nunca ha habido un problema como este. Ni siquiera las múltiples batallas de los Vengadores han podido alterarla en lo más mínimo. ¿Podría ser que, algo más poderoso, intervino? En los cafés y en las calles, innumerables personas miraron hacia arriba, con rostros llenos de conmoción, confusión e incredulidad. La pantalla celestial de exposición a vidas pasadas que estaba suspendida en el cielo y era considerada absolutamente autoritaria y estable, en realidad, tuvo un mal funcionamiento tan extraño. Esto es aún más impactante que exponer la vida pasada de cualquier pez gordo. La gente hablaba de ello y especulaba sobre la causa del fallo. ¿Fue un fallo técnico? ¿O alguna fuerza desconocida que interfirió con el funcionamiento de la cortina? Nadie se dio cuenta, en la esquina del Café Sol de la tarde. Las pupilas de Xiaolan se encogieron repentinamente al extremo en el momento en que vio aparecer el cuadrado negro. Su respiración se detuvo por un momento. Una grieta finalmente apareció en su rostro, que había estado tranquilo todo el tiempo. Era una mezcla de asombro, incredulidad y un rastro de pánico perdido hace mucho tiempo, casi olvidado. Otros podrían pensar simplemente que había algún problema con el tragaluz, algún tipo de error técnico o interferencia de señal. Pero solo él, el Exo 5-1, el máximo controlador de la fundación, sabía claramente lo que significaba el cuadrado negro que representaba datos eliminados e información bloqueada. Ese es el nivel más alto de protección utilizado por la Fundación cuando se trata de altos secretos que involucran contaminación memética, riesgos cognitivos, efectos de distorsión de la realidad y otra información anormal que es suficiente para sacudir los cimientos de la realidad. Para proteger a los lectores de ser contaminados o asesinados por la información misma. Esta cortina del cielo, lo que quería exponer hace un momento, es el revelar que vino de un mundo lleno de brechas de contención, profecías apocalípticas y un sinfín de escenarios de clase K. Exponer la fundación que él fundó, la cual, en nombre de controlar, contener y proteger, en realidad encierra innumerables terrores y desesperación en frías salas de contención. Un escalofrío recorrió la columna de Xiaolan. Sí, si estas cosas se hicieran públicas mediante este cielo de exposición de vidas previas, aunque sea solo la punta del iceberg y las cejas de Xiaolan se juntaron instantáneamente y sus nudillos se pusieron ligeramente blancos por la fuerza. Las acciones de esta cortina del cielo en este momento equivalieron a intentar abrir una puerta al infierno más profundo y oscuro directamente enfrente a este mundo aparentemente pacífico pero en realidad frágil. Ese era el oscuro pasado que no quería recordar y que nunca permitiría que fuera tocado. Justo cuando todos estaban aún inmersos en la conmoción y las especulaciones sobre la falla del tragaluz, el extraño ruido desapareció de repente. La imagen parpadeante y caótica se fue estabilizando poco a poco, aunque el cuadrado negro que representaba el nombre seguía estando presente de forma destacada. Entonces, una voz completamente diferente del frío sonido electrónico anterior, con un cierto y significado sin precedentes de dignidad e incluso de advertencia, resonó nuevamente en el cielo. Advertencia. Advertencia. Se ha detectado que el contenido de esta exposición implica información altamente peligrosa, y su impacto potencial puede causar daños graves impredecibles e irreversibles a la estructura de la realidad actual e incluso a múltiples continuos de universos paralelos. De acuerdo con el protocolo de seguridad informática más elevado, este sistema eliminará y bloqueará obligatoriamente el contenido que no sea apto para su publicación pública. Al mismo tiempo, en vista del peligro extremo del contenido expuesto esta vez, todos los perceptores conectados a este sistema ahora tienen el derecho de elegir activamente. Tiene usted derecho a negarse a recibir cualquier información de este envío. Tras rechazarlo, su conexión neuronal con este sistema se interrumpirá temporalmente hasta que finalice el envío de información peligrosa. No podrá percibir, comprender ni recordar el contenido relevante de este envío de ninguna. Por favor, haz una elección antes de que termine la cuenta regresiva. Sí/no para continuar viendo. 10 y 9 y 8. Esta es la primera vez que Tianmu emite una advertencia tan clara. Y es una advertencia de muy alto nivel. ¡Ay Dios mío, peligro del multiverso! ¿Borrar? ¿Bloquear? ¿Qué demonios intentan exponer? No. Me niego. No quiero saber algo que destruirá el mundo. Rápido. No. Algo anda mal con esto. Después de un breve momento de silencio, hubo un pánico aún mayor.
La sangre desapareció de los rostros de innumerables personas y sus ojos se llenaron de miedo a lo desconocido. La mentalidad anterior de observar la diversión y no preocuparse por los problemas ha desaparecido, reemplazada por un impulso instintivo de mantenerse alejado del peligro. En el café, muchas personas cerraron los ojos inconscientemente y dijeron silenciosamente no en sus corazones, como si ese sonido realmente pudiera cortar alguna conexión invisible. El tío que acababa de cotillear palideció en ese instante. Decidió negarse sin dudarlo e incluso retrocedió, como si temiera ser visto por el siniestro cuadrado negro en la pantalla. Xiaolan observó la escena caótica frente a ella, su ceño fruncido no se relajó en absoluto. En su opinión, quienes decidieron negarse, tomaron la decisión correcta. Porque simplemente no podían imaginar qué escena horrible sería si la puerta del infierno realmente fuera abierta por este maldito cielo. Sin embargo, se han dado las advertencias y se han ofrecido las opciones. La cuenta regresiva continúa. 3 y 2 y 1. De esa vida anterior que fue marcada forzosamente con un mosaico negro, luego de ser borrada y bloqueada, ¿qué quedará? Y aquellos que todavía eligen el sí o no pueden negarse por diversas razones, ¿qué clase de verdad verán y la distorsionada y castrada? Xiaolan levantó la cabeza y volvió a mirar el enorme cielo, así como el llamativo cuadrado negro en el centro del cielo. Sus ojos eran fríos y afilados, como una espada a punto de ser desenvainada. El agua en este mundo, es mucho más turbia de lo que había imaginado. Y esta cortina del cielo, al parecer, es el primer elemento, anormal que él necesita abordar. Capítulo 4. Todos en shock. Distorsionando la realidad. Usando la gema de la realidad. Al mismo tiempo. En las profundidades de Ciudad Luna Nueva, en una base secreta fuertemente custodiada. La atmósfera era pesada como el plomo. La enorme mesa circular de conferencias estaba llena de figuras que asustarían de muerte a cualquier criminal. El creador de la armadura de hierro, un supersoldado que ha estado durmiendo durante 70 años, un científico que puede transformarse en un monstruo verde cuando se enoja, una ágil agente femenina pelirroja, un arquero que nunca falla un tiro y. Un dios del trueno de Asgard. Los Vengadores, todos presentes, rara vez. En la pantalla frente a ellos estaba el mismo cielo extraño y el inquietante cuadrado negro en el centro. La advertencia sin precedentes que vino del cielo golpeó el corazón de todos como un martillo pesado. Peligro del multiverso, eliminación y bloqueo obligatorios, Steve Rogers, un hombre que ha experimentado muchas batallas. Pero en ese momento, frunció el ceño, con una expresión de confusión en el rostro, intentando comprender pero sin lograrlo. Se rascó su icónico cabello rubio y miró al Dr. Bruce Banner a su lado con cierta incertidumbre. ¿Eso, New Currency? ¿Qué significa? Suena, un poco raro. Soplo, ejem. Cerca de allí, Natasha Romanoff y Clint Barton apenas lograron contener su emoción. Natasha tosió rápidamente para disimular la risa que casi salió de su boca, mientras Clint obligaba a su cabeza a girar, encogiendo ligeramente los hombros. Bruce Banner se llevó la mano a la frente con impotencia, la mirada tras las gafas llena de paciencia para su compañero de equipo viejo helado. Steve, es cognición distorsionada, un tipo de riesgo cognitivo. No es esa, vaca ni nada por el estilo. Suspiró y trató de explicar de la manera más sencilla este concepto, que fue suficiente para hacer que el valor SAN de una persona promedio cayera drásticamente. En pocas palabras, puede hacer que algo en lo que crees firmemente deje de ser la verdad. Puede cambiar drásticamente tu comprensión básica de la realidad. El Dr. Banner se subió las gafas y habló en un tono más severo, tratando de hacer que el capitán entendiera el horror de aquello. Es como, puede hacerte creer, a ti y a todos los demás, desde el fondo de su corazón que 1 más 1 ya no es igual a 2. ¿Entiendes? ¿Y qué? Los ojos de Steve Rogers se abrieron de repente y, por primera vez, su rostro, que siempre estaba lleno de determinación e integridad, mostró una conmoción pura y. Una pizca de miedo increíble. No tenía miedo de luchar ni de sacrificarse, pero no podía imaginar, si incluso el sentido común más básico y la lógica más básica se vieran trastocados, qué escena tan caótica y aterradora sería. Oh, Dios mío, murmuró Steve para sí mismo, con la voz un poco seca, eso es terrible. Esto ya no es un arma ni un enemigo. Es una fuerza que actúa directamente sobre la mente y distorsiona los fundamentos de la realidad. Al ver la rara pérdida de compostura del capitán, las sonrisas en los rostros de Natasha y Clint desaparecieron por completo, reemplazadas por una profunda solemnidad.
Si la vida anterior que Esquimule está a punto de revelar realmente contiene este tipo de poder, la voz de Natasha era baja y seria, entonces su nivel de amenaza probablemente no sería menor que la invasión de Loki, o incluso, Ultron. Clint asintió y apretó los puños. Una cosa que puede reescribir silenciosamente los pensamientos de todos, este es simplemente el sello ideológico más perfecto, y es obligatorio. El aire en la sala de conferencias parecía volverse pegajoso. En ese momento, Thor, el dios del trueno de Asgard, que había estado en silencio todo este tiempo, de repente se palmeó el pecho cubierto con una armadura de metal con confianza y dijo en voz alta: No os preocupéis demasiado, amigos del atrio. Esta fuerza que distorsiona la realidad no es inmanejable. Mi padre posee una gema poderosa. La gema de la realidad. Su poder basta para corregir este error. Las palabras de Thor, como un trueno, explotaron en la aburrida sala de conferencias. ¿Joya de la realidad? Una de las legendarias piedras del infinito que puede desafiar todas las leyes de la física y convertir la fantasía en realidad. ¿Podría ser que Asgard realmente posea un artefacto tan aterrador? Fuera del universo. Al otro lado del lejano campo de estrellas, se encuentra el magnífico palacio de Asgard. La luz del puente del arco iris ilumina el magnífico palacio, pero en este momento hay una tensión indescriptible en la atmósfera que una vez fue solemne. Odín, el padre de todos los dioses, tiene un ojo profundo y se sienta en un trono magnífico. Su mirada parecía penetrar el espacio infinito, contemplando el extraño cielo que aparecía sobre Asgard. El llamativo cuadrado negro en el cielo y la advertencia que resonó en los 9 reinos también despertaron la vigilancia de este antiguo rey dios. Realidad distorsionada, contaminación cognitiva, susurró Odín para sí mismo, su vieja pero majestuosa voz resonando en el pasillo vacío. La sabiduría y la perspicacia brillaban en su único ojo. Ha gobernado durante demasiado tiempo, ha sido testigo de innumerables milagros y horrores en el universo y conoce bien lo terrible de ciertas fuerzas. El peligro del continuo multiverso mencionado en la advertencia no es de ninguna manera una exageración. Los dedos de Odín golpearon suavemente los apoyabrazos del trono y, después de un momento, levantó ligeramente la mano. Sif, Volstagg. Sí, padre. La heroica valquiria Sif y el leal y honesto gran tipo Volstagg inmediatamente dieron un paso adelante y se arrodillaron sobre una rodilla. La voz de Odín era tranquila, pero tenía una majestuosidad incuestionable. Ve al tesoro y trae eso aquí. Sí. Sif y Volstagg se miraron y vieron la solemnidad en sus ojos. Comprendieron lo que significaba eso. Un momento después, los dos regresaron nuevamente al salón, sosteniendo una antigua y exquisita caja de metal en sus manos. La caja fue presentada cuidadosamente a Odín. Odín extendió su mano, que estaba cubierta de rastros del tiempo, y abrió lentamente la caja. Zumbido, una ola de energía indescriptible, que parecía contener infinitas posibilidades, se extendió instantáneamente. Dentro de la caja, una suave luz dorada iluminaba una gema amarilla del tamaño de un puño y de forma ovalada y regular, que yacía tranquilamente sobre el cojín de terciopelo. Su superficie fluye con un brillo similar al del metal líquido, como si innumerables pequeñas energías surgieran y desaparecieran en ella. Gemas realistas. Una de las piedras del infinito, posee el poder de modificar verdaderamente la realidad. Mientras el poseedor tenga suficiente voluntad y energía, podrá ignorar todas las leyes científicas y naturales y convertir la imaginación en realidad. Odín miró la gema, con la luz parpadeando en su único ojo. El poder de esta gema, tal vez, sea el único medio para enfrentar directamente, o incluso hasta cierto punto purificar, los efectos de contaminación cognitiva y distorsión de la realidad detrás del cubo negro. Si esa cortina del cielo realmente se atreve a liberar un arma de información lo suficientemente poderosa como para sacudir los cimientos de la realidad, entonces Asgard debe estar preparado. Pero, ¿es realmente suficiente confiar únicamente en la gema de la realidad? La esencia de la existencia oculta por el cuadrado negro, ¿qué tan aterradora es? Los dedos de Odín acariciaron suavemente la lisa superficie de la gema de la realidad, y sus ojos eran más profundos que nunca. Ciudad Luna Nueva, piso superior de la Torre Stark. Fuera de los lujosos ventanales que van desde el suelo hasta el techo, la ciudad aún está envuelta en la sombra del cielo. Tony Stark, el multimillonario, genio inventor y playboy, rara vez mostró su icónico cinismo en este momento. Se desplomó perezosamente en el costoso sofá de cuero, sosteniendo entre sus delgados dedos una copa de tacón alto llena de vino color ámbar y agitándola suavemente.
Sus ojos también estaban fijos en la enorme pantalla virtual en el aire. En ellas mostraba la imagen en tiempo real del cielo y el deslumbrante cuadrado negro. El sonido de advertencia todavía resuena en mis oídos, e incluso a través de la pantalla, todavía puedo sentir el frío palpitante que me acelera el corazón. Peligro multiverso, bloqueo, censura, distorsión cognitiva. Tony tomó un sorbo de whisky en su vaso y frunció el ceño ligeramente. Cada una de estas palabras tocó los nervios sensibles de su cerebro genial. Él entiende el poder de la información mejor que nadie, y entiende la fragilidad de la realidad mejor que nadie. Tras un momento de silencio, habló como de costumbre, con un deje de fatiga apenas perceptible en su voz y melancolía. Jarvis, ¿qué opinas? Tan pronto como las palabras salieron de su boca, Tony quedó atónito. El aire pareció congelarse por un segundo. Entonces, una voz electrónica femenina, tranquila, firme y sin emociones, sonó. Señor, no soy Jarvis. La expresión en el rostro de Tony Stark se puso rígida levemente y luego se transformó en una amarga burla de sí mismo. Dejó su copa de vino y se frotó las cejas. Sí, y Jarvis se ha ido. El mayordomo de inteligencia artificial que había estado con él durante muchos años, como un miembro de la familia y un amigo cercano, había desaparecido por completo en los estragos de Ultron. Aunque la visión que nació más tarde heredó parte del código de Jarvis e incluso poseía la gema de la mente, Visión también le dijo claramente: no soy Jarvis. Jarvis, el único e inigualable Jarvis, se ha ido, para siempre. Esa constatación era como una pequeña aguja que lo pinchaba de vez en cuando. Lo siento, fue mi culpa. Tony ocultó rápidamente la fragilidad que se reveló en ese momento y recuperó su tono, una mezcla de confianza y naturalidad, pero algo pareció oscurecerse en lo profundo de su mirada. Volvió a coger el vaso, lo agitó y miró al vacío. Allí estaba la presencia invisible de la nueva IA. Bueno, señorita No Jarvis, ¿qué opina? Este cielo deliberadamente misterioso, y el mosaico de la vida pasada de ese desafortunado tipo, y esta advertencia a nivel multiverso que es suficiente para asustar a un niño. Analízalo y dame algo útil. La voz de Tony volvió a su velocidad y ritmo habituales, pero la solemnidad escondida bajo el tono relajado no pudo engañar a nadie, y menos a nadie, a sí mismo. Este cielo, este cuadrado negro, y lo desconocido detrás de él, eso lo hizo sentir extremadamente incómodo. Capítulo 5. Aseguramos. Contenemos. Protegemos. Este momento. En todo el mundo, innumerables pares de ojos, ya sea en las calles, en bases secretas o en regiones estelares distantes, estaban mirando el enorme dosel que colgaba sobre el cielo. El cuadrado negro todavía ocupa el centro de la pantalla, y el áspero sonido de advertencia parece no haberse disipado todavía, provocando una sensación sofocante de opresión. En este momento el tiempo parece estirarse infinitamente. Cada segundo que pasa está acompañado por el latido del corazón. La gente lo espera con ilusión, pero también tiene miedo. Esperando poder echar un vistazo a la verdad bloqueada, y temiendo la información peligrosa que puede subvertir la cognición. Finalmente, mientras la respiración de todos casi se estancaba, el cuadrado negro que representaba lo desconocido y el tabú comenzó a girar y fluctuar en silencio. Como una piedra arrojada al agua, los píxeles comienzan a extenderse y reorganizarse. Aquí vamos. Innumerables personas inconscientemente apretaron los puños y tensaron sus nervios. Al segundo siguiente, el bloque oscuro se disipó por completo y el texto claro, como una marca, quedó profundamente grabado en los ojos de todos los espectadores. Objetivo de exposición. Xiaolan. Estas dos simples palabras parecen contener algún tipo de poder inexplicable, que hace que quienes las ven sientan un escalofrío en el corazón. Lo que siguió fue información aún más impactante. Identidad de vida anterior. Fundación, auge. Cuando apareció esta línea de texto, el mundo entero pareció experimentar un momento de silencio sepulcral, y luego estalló en un alboroto como un tsunami. ¿Fundador de la fundación? ¿Qué clase de organización es esa? Espera. ¿Insurgencia del caos? No parece un buen grupo. ¿Coalición oculta global? ¿Qué es esto? Esas tres identidades, son la misma persona. ¿Cómo es posible? El fundador y el divisor. ¿Quién es? Puntos suspensivos. ¿Qué significan los puntos suspensivos? ¿Tiene otra identidad? Innumerables preguntas, temores y especulaciones se están extendiendo por el mundo como un virus. En la sala de reuniones de la base de los Vengadores, Steve Rogers frunció el ceño, el escudo del Capitán América reflejó la luz de la pantalla y su expresión era más seria que nunca.
La mirada de Natasha Romanoff era tan aguda como un cuchillo, intentando extraer más información de esas simples palabras. Thor aferró el Mjolnir con fuerza, sintiendo la inquietud en el aire. En la torre Stark, Tony se incorporó bruscamente y dejó su vaso pesadamente. Se quedó mirando las palabras en la pantalla, mientras su cerebro trabajaba a una velocidad sin precedentes. Fundación, Caos, Alianza, estos tres nombres representan posiciones completamente diferentes, e incluso podrían ser relaciones hostiles. ¿Cómo puede una persona tener todas estas identidades al mismo tiempo? A menos que, un pensamiento terrible vino a su mente. A menos que esta persona, en todas estas organizaciones, desempeñe algún tipo de papel y distante, incluso y detrás de escena. Justo cuando la sorpresa de todos aún no había disminuido, la imagen en el cielo cambió nuevamente. No hay imágenes emocionantes ni escenas de devastación. Lo que aparece a la vista es un pasaje frío y racional, pero extremadamente pesado y resuelto. Es como una declaración y también como una misión. La humanidad existe desde hace 250.000 años, y solo los últimos 4.000 años son significativos. Entonces, ¿qué hemos estado haciendo durante casi 250.000 años? Nos escondíamos en cuevas, nos sentábamos alrededor de pequeñas fogatas y temíamos cosas que no entendíamos. Explicaciones sobre cómo salía el sol, monstruos con cabezas humanas y cuerpos de pájaro, y piedras vivas. Entonces los llamamos dioses y demonios y pedimos perdón y oramos por la salvación. Después de eso, su número disminuyó y el nuestro aumentó. Como cada vez teníamos menos cosas que temer, empezamos a ver el mundo con más racionalidad. Sin embargo, lo inexplicable no desapareció, como si el universo quisiera mostrar deliberadamente lo absurdo y lo increíble. La humanidad ya no puede vivir con miedo. Nada puede protegernos, debemos protegernos. Mientras otros viven a la luz del día, debemos luchar contra ellos en las sombras y mantenerlos fuera del ojo público para que otros puedan vivir en un mundo sano y normal. Controlamos, contenemos, protegemos. Cuando las últimas tres frases cayeron como el veredicto final, el mundo entero volvió a caer en un extraño silencio. Este pasaje no tiene palabras elegantes, pero contiene un poder que puede provocar escalofríos en la columna vertebral. Es una fuerte conciencia de colocarse en la oscuridad y tomar como propia responsabilidad proteger la luz. Es una especie de fría determinación de tomar la iniciativa frente a lo desconocido y el terror. Asegurar. Contener. Proteger. Estas 6 simples palabras parecían delinear los contornos de una enorme y misteriosa organización que había estado operando en las sombras durante incontables años. Shield, cuartel general de Triskelion, centro de comando secreto. La enorme pantalla también reproducía imágenes del cielo, y la atmósfera era tan deprimente que casi parecía congelada. Nick Fury, el rey de los agentes, tenía una solemnidad sin precedentes y griega. Una vigilancia brillando en su único ojo. Sus dedos tamborileaban inconscientemente sobre la mesa, con la mirada fija en la declaración de misión. Controlar, contener, proteger, Nick Fury repitió estas palabras con voz ronca. Entonces, este hombre llamado Xiaolan, en su vida anterior, o la fundación que fundó, estaba cazando esas cosas inexplicables en las sombras, para mantener el mundo normal que conocemos. Su tono estaba lleno de escrutinio y sospecha, pero más que eso, había una cautela instintiva. Si esto es cierto, ¿a qué se enfrenta exactamente esta fundación? ¿Qué puede impulsar a una organización a asumir el control y la contención como su propósito principal? Base, Dr. Bruce Banner, que estaba cerca, se empujó las gafas con una expresión complicada. Sintió la enorme presión oculta en el texto, un temperamento único que solo podía formarse mediante una confrontación prolongada con cosas irrazonables. Nick, ¿existe realmente tal organización en la Tierra? Nunca he visto registros relevantes en ningún archivo público o confidencial. Nick Fury se quedó en silencio por un momento, luego negó lentamente con la cabeza. No que yo sepa. Su voz era baja y firme, pero luego cambió de tema y un destello de profundo significado brilló en su único ojo. Pero no puedo garantizarlo. Piensa en ese manifiesto, Banner. La mirada de Fury volvió a la pantalla, con un tono frío y especulativo. Si su mayor propósito es evitar que sean expuestos al público, y están dispuestos a hacer lo que sea para lograrlo, entonces desconocemos su existencia, y jamás hemos detectado rastro alguno de sus actividades. Hizo una pausa y dijo palabra por palabra. Eso es lo más normal, ¿no? Las pupilas del Dr. Banner se contrajeron ligeramente.
Sí, sería anormal que una organización que tiene como su credo más alto el ocultamiento pudiera ser descubierta fácilmente. Esta organización llamada Fundación, y las cosas desconocidas que controla y contiene, ¿qué son exactamente? Y Xiaolan, quien creó todo esto, e incluso involucró a la insurgencia del caos y a la coalición oculta global, ¿quién es él exactamente? Como si con la exposición del cielo, la sombra de lo desconocido fuera cubriendo lentamente este mundo que acaba de sufrir una invasión extraterrestre y aún no ha regresado del todo a la paz. Capítulo 6. Comienza la exposición. El terror de la contención. Dentro de la sala de reuniones. La especulación de Nick Fury fue como una piedra arrojada a un lago en calma, provocando ondas silenciosas en el centro de comando. Los ojos del Dr. Banner parpadearon detrás de sus lentes, y estaba obviamente sorprendido por la cadena lógica de ocultarse es el mayor éxito. Justo cuando el solemne silencio estaba a punto de solidificarse, una voz ligeramente burlona pero extremadamente aguda rompió el punto muerto. Clint Barton, cuyo nombre en código era Aukeye, el tirador que nunca fallaba un tiro, estaba reclinado en su silla en una postura aparentemente relajada, mientras sus dedos acariciaban inconscientemente un informe sobre la última información de Esquimare que tenía frente a él. Sus ojos eran tan agudos como los de un águila, escaneando la inquietante declaración en la pantalla. Hola a todos, jefe, dijo Aukeye con una sonrisa, rompiendo el silencio. Si es cierto como dijiste, esta fundación es experta en lidiar con esas cosas inexplicables, y su objetivo es ocultar. Hizo una pausa, su mirada recorrió el único ojo de Fury y su tono tenía un matiz de burla no disimulada. Y, según las advertencias previas del Ski Museum, algunas de estas cosas pueden distorsionar la realidad. ¿Cómo pudieron mantener en secreto cosas tan atroces y poderosas que no se filtrara ni una sola palabra? El tono de Aukeye se elevó de repente, con un énfasis increíble. La llamada fundación, su confidencialidad y eficiencia, TSK, es mucho mejor que nuestro Shield. Tan pronto como salieron estas palabras, el aire pareció congelarse por un momento. El ojo de Nick Fury se entrecerró de repente y una presión invisible se extendió con él en el centro. Las burlas de Ojo de Halcón sin duda le pusieron el punto débil como director de Shield. Especialmente tras múltiples crisis, como la invasión de los Chitauri y la posible infiltración interna de Hydra, la imagen omnisciente de Shield ha quedado eclipsada durante mucho tiempo. Respiró profundamente, sus labios se movieron ligeramente y su réplica característica, llena de autoridad absoluta e incuestionable, casi salió de su boca. Vamos, Clinton. Todos. Una voz femenina fría y capaz, como un bisturí preciso, interrumpió la conversación antes de que Fury pudiera hacerlo. Natasha Romanoff, la viuda negra, se había erguido en algún momento, con los brazos cruzados. Sus ojos, siempre cargados de emociones complejas, ahora eran tan agudos como el hielo, mirando directamente a quienes estaban atrapados en sus pensamientos habituales. ¿Han olvidado el punto más crucial? La voz de Natasha no era fuerte, pero tenía una fuerza penetrante que no podía ignorarse. Tianmu hablaré, la vida anterior. Deliberadamente enfatizó la palabra vida anterior, como si hiciera sonar una campana de advertencia. ¿Quién te dijo que esta fundación, esta organización fundada por Xiaolan, debe existir, en nuestro planeta, en nuestra línea de tiempo? Recorrió con la mirada a todos, con una calma que demostraba que lo sabía todo. ¿Has olvidado al general interestelar que Tianmu expuso antes? Estaba recorriendo todo el universo. Natasha inclinó levemente la cabeza, su tono tenía un sutil matiz de sarcasmo, más como un suspiro por la inmensidad y lo desconocido del universo. Sinceramente, salvo aquellos locos o aquellos que tienen objetivos específicos como el anterior, hizo una pausa y formuló una pregunta que sorprendió a todos los presentes. ¿Quién más no tendría nada que hacer y correría por el universo? Después de pronunciar esas palabras, el centro de comando volvió a quedar en silencio. Pero esta vez, el silencio era de una naturaleza completamente diferente. Ya no era simplemente solemne y vigilante, sino que las palabras de Natasha lo llevaron a una dimensión más grandiosa y deslumbrante. ¿Vida anterior? ¿Otro universo? ¿Otra línea temporal? Si la enorme sombra llamada Fundación tiene su terreno de caza no limitado a la Tierra, sino que se extiende por el mar estrellado, ¿cuán aterradora sería entonces la anormalidad a la que se enfrenta? ¿Y Xiaolan, quien creó todo esto, cuán profundo tocarán su poder y sus planes la oscuridad? Esta conjetura es más aterradora que cualquier especulación anterior. Al mismo tiempo, en el universo profundo, lejos del planeta azul.
Milán, una nave espacial de forma peculiar y llena de rastros de empalmes y modificaciones, flota silenciosamente en el borde de un desolado campo de estrellas. Dentro de la nave espacial, la atmósfera era completamente diferente a la deprimente de Shield, y estaba llena de una cierta vitalidad única. La enorme pantalla virtual también reproducía la imagen del cielo, y aquella fría declaración acababa de terminar. ¡Achú! Un fuerte estornudo rompió el relativo silencio en la cabina. Peter Quill, el hombre que se hace llamar Star-Lord, se frota la nariz con una mirada confundida en su rostro. ¿Qué pasa? ¿Un semidios como tú, también puede resfriarse? Gamora lo miró con su tono habitual, 7 partes de preocupación y 3 de broma. Su piel verde parecía algo misteriosa bajo la luz de la pantalla. ¿Quién sabe? Quizás algún cabrón esté hablando mal de mí a mis espaldas. Star-Lord se quejó vagamente y luego volvió su atención a la pantalla. Se sonó la nariz, con una expresión compleja de curiosidad, desdén y un dejo de miedo en el rostro. Oye, digo, ¿qué es esto? ¿Fundación? Suena un poco aterrador. ¿Cómo lo dices? Buscó el consejo de sus compañeros. Drax el Destructor, sentado en la esquina, con su cuerpo musculoso y líneas rojas en la piel, se tocaba la barbilla con sus dedos excesivamente gruesos. Su expresión era extremadamente seria, incluso podría decirse, expectativa. Controlar, contener, proteger, eso suena muy interesante, dijo Drax en voz baja y pausada. Si estas cosas inexplicables realmente existen, me gustaría ver con mis propios ojos si vale la pena luchar contra ellas. Oh, vamos, grandullón. Replicó de inmediato una voz aguda y llena de impaciencia. Rocket el mapache, vestido con ropas de color rojo anaranjado, apoyaba descuidadamente sus 2 pies peludos en el borde de la consola, golpeando la mesa con sus pequeñas patas de vez en cuando. ¿A quién le importa la fundación o la contención? Rocket puso los ojos en blanco, mostrando sus afilados dientes, y dijo con arrogancia. ¿Y qué? No importa lo poderosos que suenen, solo son unos tipos que esconden la cabeza y muestran la cola. Si realmente nos topamos con ellos, podemos apuntarles y golpearlos fuerte con un solo disparo, y eso es todo, ¿verdad? Blandió sus garras violentamente, como si hubiera fijado un objetivo invisible, y luego se giró para mirar al silencioso guardaespaldas hombre árbol que estaba a su lado. Sencillo y directo. ¿Verdad, Groot? Yo soy Groot. Yo soy Groot. El alto hombre árbol Groot, con una luz gentil y curiosa en sus ojos, asintió pesadamente, pareciendo estar muy de acuerdo con la teoría simple y cruda de Rocket. Pero si miras con atención, puedes encontrar que incluso Groot, en lo más profundo de sus ojos puros, revela una indescriptible curiosidad sobre la misteriosa organización llamada Fundación en el cielo y la sombra desconocida que representa. Los Guardianes de la Galaxia, un grupo de héroes marginales que están acostumbrados a todo tipo de personas extrañas y sin ley en el universo, ahora se sienten atraídos por la punta del iceberg revelada por el cielo. Quizás no se den cuenta de que las 3 palabras fundación representan un orden y una frialdad que penetra profundamente en sus huesos, y una determinación y un sacrificio frente al abismo. Nunca se imaginaron que la existencia llamada Xiaolan que creó todo esto, las tormentas y sombras agitadas en la vida anterior, ya podría haber dejado una marca indeleble en los rincones del universo que nunca habían tocado. La exposición del cielo aún continúa. Y este universo, así como otros innumerables universos posibles, parecen haber comenzado a desviarse lentamente de sus rutas establecidas bajo este repentino spoiler. La niebla de lo desconocido se hace cada vez más espesa. Capítulo 7. Personal de clase D, N8432 ahora mismo. Ubicado en la pantalla de exposición de vida anterior. Las palabras y los signos fríos y declarativos desaparecieron en un instante, reemplazados por una perspectiva en primera persona temblorosa y ligeramente borrosa. Fue como si las almas de la audiencia fueran poseídas colectivamente por un individuo desconocido en un instante. Hasta donde alcanza la vista, hay varios monitores de vigilancia perfectamente ordenados, con flujos de datos sin sentido y algunas imágenes borrosas en blanco y negro que aparecen en las pantallas. Las paredes de metal reflejaban la luz pálida y el aire parecía estar lleno de desinfectante y un leve olor a óxido. Es un lugar lleno de frialdad y orden, pero que esconde una indescriptible sensación de opresión. Entonces, una voz masculina, tranquila y ligeramente ronca, atravesó los tímpanos de todos los espectadores con la precisión de un bisturí, resonando a través de la cortina del cielo en cada rincón y en cada conciencia. ¿Cómo es? ¿Puedes verlo?
La voz estaba desprovista de cualquier emoción, como si estuviera confirmando un parámetro técnico muy ordinario. Tras esta pregunta, el dueño de la perspectiva de la imagen pareció asentir y entonces una mano que llevaba un guante blanco esterilizado apareció debajo del campo de visión y recogió un documento de papel. ¿Parece una nota, o un disco experimental? El dueño de los guantes hojeó hábilmente las notas y unas cuantas líneas de texto claras aparecieron frente a todo el público, como si estuvieran impresas directamente en sus mentes. Inicio del registro. Artículo N. SCP, misión de exploración A7. Personal asignado. Clase D 8432. Antecedentes personales. Hombre blanco de 43 años, de apariencia normal. Sin antecedentes de enfermedad mental ni antecedentes psicológicos especiales. Los registros indican que era un investigador de alto nivel que incurrió en una grave infracción de las normas al manipular SCP, lo que resultó en. Fue degradado a personal de clase D equipado con 1. Linterna frontal de exploración estándar, modelo HL7, potencia nominal de 75 vatios, batería de alta energía incorporada, iluminación continua durante 24 horas. 2. Videocámara portátil de alta definición, modelo RC45, con función de transmisión de imágenes en tiempo real, y la señal se vincula directamente al terminal BOST de la sala de control. 3. Auriculares de comunicación inalámbricos de un solo oído, modelo COM3, utilizados para mantener contacto de voz ininterrumpido con el médico en la sala de control. Objetivo de la misión. Ingresar al área anómala dentro de SCP, y realizar una exploración preliminar y un registro de datos ambientales. Registro. El contenido de la nota termina aquí. Pero lo que realmente horroriza a innumerables seres inteligentes en todo el mundo, e incluso en todo el universo, no es el contenido de las notas en sí, aunque las palabras personal de clase D, degradado debido a operaciones ilegales y explorando áreas anormales son lo suficientemente impactantes, sino las partes de las notas que no se pueden ver claramente. La tinta oscura, como si fuera un ser vivo, oculta obstinadamente la información clave. El número SCP, las consecuencias específicas de las operaciones ilegales, el nombre del médico a cargo de la conexión e incluso el modelo específico de la videocámara, fueron completamente borrados. Esto es increíble. Ya sabes. Esta es la cortina del cielo. Desde su aparición, no importa cuán antiguo sea el texto, cuán remoto el dialecto, cuán oscuro el idioma alienígena o incluso algunas comunicaciones basadas en sentidos no visuales, la cortina del cielo puede traducirlo perfectamente y presentarlo a todos los espectadores, asegurando que cada individuo con capacidad básica de comprensión pueda recibir la información de forma clara y precisa. La imagen es tan detallada que incluso los rastros de polvo de estrellas se pueden ver claramente. Pero ahora, ¿había un mosaico en la pantalla del cielo? No, eso no es un mosaico, es una ocultación de información más minuciosa y brutal. Fue como si una mano invisible hubiera borrado a la fuerza ciertos secretos que la gente no quería que se vieran en el lienzo del cielo. ¿Quién es? ¿Quién tiene un poder tan grande que puede interferir con la información que muestra el cielo? Este pensamiento recorrió las mentes de todos los seres inteligentes como una corriente eléctrica, provocando un escalofrío incluso más penetrante que el de enfrentarse a la anomalía desconocida. Esto significa que la organización llamada Fundación, o mejor dicho, Xiaolan, quien fundó la Fundación, el poder que posee está más allá de su comprensión actual. No solo están controlando, conteniendo y protegiendo esas anomalías, sino que incluso, parecen ser capaces de controlar de manera inversa la exposición en sí misma hasta cierto punto. Durante un tiempo, innumerables planetas e innumerables civilizaciones cayeron en un estado de conmoción y silencio cada vez más profundo. Kamartaj, el templo. El antiguo incienso de sándalo se eleva y el aire se llena de la tranquilidad que ha precipitado el tiempo y la sabiduría. El supremo hechicero anciano todavía estaba sentado con las piernas cruzadas y los ojos cerrados sobre el cojín, como si se hubiera fusionado con el pulso del universo entero. La luz y la sombra del cielo no dejaron rastro alguno en su rostro, pero su voz tranquila, con un dejo de comprensión de todo, flotó suavemente en la sala vacía. Parece que alguien no quiere que veamos ciertos nombres o ciertas verdades. Su tono era tranquilo, como si simplemente estuviera afirmando un hecho que se esperaba. Pero la débil afirmación en las palabras tiene más peso que cualquier exclamación. Incluso ella, la guardiana del tiempo y del espacio, reconoció la existencia de este blindaje de información y la poderosa voluntad detrás de él. Nave espacial Milán, cabina.
En marcado contraste con la tranquilidad de Camartag, la atmósfera aquí se encendió instantáneamente. Ja. Mapache Cohete soltó su característica mueca de desprecio, su pequeño cuerpo casi saltó de la silla y sus garras golpearon la consola de control con fuerza. ¿Qué demonios? ¿Personal de clase D? Con solo oír ese nombre, sabes que son carne de cañón que va a morir. Digo, ¿es tan tacaña esta fundación? ¿O simplemente no tienen a nadie disponible? Para una importante misión de exploración, en lugar de enviar personajes poderosos, envían a esta, gente común. Su tono estaba lleno de incredulidad y profundo desprecio, como si acabara de presenciar la operación más estúpida del universo. Cállate, Rocket. Gamora frunció el ceño, con su rostro verde lleno de solemnidad. A diferencia de Rocket, que solo veía la estupidez superficial, ella era plenamente consciente de algo más profundo. Obviamente, este es el sistema operativo interno de la organización. Personal de clase D. Tal vez este sea su procedimiento estándar para manejar misiones de exploración de alto riesgo y bajo valor. Hizo una pausa, sus ojos recorrieron la parte ennegrecida de la pantalla y su voz se profundizó. Arriesgar la vida para pisar un campo minado, debe haber razones y consideraciones detrás de esto. Pero, ¿qué quieren exactamente que explore este D-8432? ¿Consideración? Interrumpió una voz fría y metálica. Nebula, un cyborg con la mitad de su cuerpo brillando con un brillo metálico, miraba la pantalla con sus ojos electrónicos que casi no mostraban emoción, su tono lleno de sarcasmo manifiesto. Utilizar a una persona común y corriente, degradada por operaciones ilegales, para realizar exploración preliminar, ¿a esto le llamas consideración, hermana? En mi opinión, esto es más como limpiar la basura y ver cuánto dura en la zona objetivo. Sus palabras fueron brutales y directas, pero también apuntaban a una posibilidad inquietante. Entonces, sus ojos se centraron en las palabras ennegrecidas, y una fría curva se dibujó en la comisura de sus labios. En cuanto a la información oculta, uff. No hay duda de que son sus secretos más profundos y sucios. La supuesta contención y protección, no es más que una mentira para encubrir. Oh, Mantis, sentada en un rincón, apretó las manos nerviosamente. Sus grandes ojos negros reflejaban preocupación y lástima. ¿Por qué es así? Es una persona común y corriente, y no parece tener habilidades especiales, frente a esas anormalidades, él, morirá fácilmente, ¿verdad? Esto es demasiado lamentable, su compasión le impidió comprender ese cruel arreglo, e instintivamente sintió lástima y miedo por D-8432, a quien nunca había conocido. Los miembros de los Guardianes de la Galaxia interpretaron este fugaz vistazo de información en el cielo a su manera. Duda, desprecio, vigilancia, indiferencia, simpatía, todo tipo de emociones entrelazadas en la pequeña cabina. Pero todos entienden que lo que Tianmu está a punto de mostrar a continuación probablemente será una realidad más intuitiva y más cruel que supera con creces cualquier descripción previa en palabras. ¿Qué es ese SCP cuyo número ha sido borrado? ¿Qué destino correrá el personal de clase de número 8432, que fue enviado a explorar? La perspectiva de Tianmu todavía estaba fija en la imagen temblorosa en primera persona, como si estuviera a punto de conducir a todos al abismo desconocido en el siguiente segundo. Capítulo 8. El llanto de la niña el siguiente momento. La imagen en la pantalla del cielo se estabilizó, pero la temblorosa perspectiva en primera persona y el miedo desconocido que contenía ya se habían apoderado de los corazones de todos los espectadores como tentáculos fríos. En las imágenes de vigilancia, la fuente de luz proviene de un reflector de alta intensidad ubicado sobre la cabeza del usuario. Sin embargo, lo espeluznante es que ese rayo de luz, que debería haber disipado la oscuridad, parece tan impotente en este momento. Luchó por avanzar, pero parecía ser absorbido y tragado por una barrera invisible, y apenas pudo iluminar los menos de 9 escalones toscos bajo sus pies, y las frías paredes de concreto a ambos lados que parecían extenderse hasta la eternidad. Las escaleras más abajo estaban completamente ocultas en la espesa oscuridad, como la boca de una bestia gigante esperando devorar a su presa, esperando en silencio la llegada del sacrificio. El dueño de la perspectiva, el probador de 8432, también quedó visiblemente impactado por esta extraña escena. Su respiración agitada se transmitió con claridad a innumerables mundos a través del micrófono. Mierda, está tan jodidamente oscuro. Una maldición contenida rompió el silencio sofocante. Había un temblor apenas perceptible en la voz, pero era más bien la irritabilidad y resignación de una persona de bajo nivel ante una tarea de mierda.
A pesar de sus quejas, D-8432 no dejó de moverse. Extendió la mano, tanteó la pared fría y áspera, se inclinó ligeramente hacia adelante y avanzó con cuidado, paso a paso, hacia las profundidades desconocidas de la oscuridad. Cada paso parecía particularmente pesado, como si los escalones bajo mis pies no fueran escaleras sino el umbral del infierno. En ese momento, una voz fría y sin emociones apareció de repente a través de la pantalla y resonó en los oídos de toda la audiencia. ¿Dónde está tu reflector portátil? Confirma su funcionamiento. El dueño de esta voz es sin duda el doctor mencionado anteriormente, quien es el encargado de supervisar esta misión de exploración. Su tono era tranquilo, como si estuviera preguntando por el clima, en marcado contraste con la peligrosa situación en la que se encontraba D-8432. La imagen se sacudió levemente y D-8432 pareció inclinar su cabeza y barrer brevemente el haz del reflector sobre su cabeza en la dirección de donde venía. La pesada puerta de metal que conducía al corredor exterior que acababa de cerrar. La luz fluía allí sin obstáculos, iluminando claramente la puerta y las paredes metálicas de un corto pasillo. Aunque el brillo no es excelente, es suficiente para demostrar que el reflector funciona correctamente. Funciona, jefe. La voz de D-8432 estaba llena de impotencia y confusión. Pero este maldito lugar, no puede brillar lejos. La luz, es como si algo la hubiera devorado. No puede penetrar la oscuridad de abajo en absoluto. Recibido. La voz del doctor permaneció impasible, como si el fenómeno anormal descrito por D-8432 fuera solo un registro común en la base de datos. Por favor, continúe con la descarga. Las instrucciones eran incuestionables. D-8432 emite un murmullo incomprensible en su garganta, que suena como una maldición, pero también como un suspiro. Se dio la vuelta y se enfrentó nuevamente a la oscuridad sin fondo, respiró profundamente y continuó bajando. Los pasos resonaron en la silenciosa escalera, monótonos y deprimentes. Pronto llegó debajo de la primera plataforma y llegó a la segunda platier. El ambiente aquí no es diferente al del piso anterior. Las mismas paredes de hormigón y no hay marcas ni objetos especiales en el suelo, excepto polvo y algunas manchas desconocidas. Todo parecía tan ordinario. Tan común y corriente que da miedo. D-8432 se detiene brevemente en la plataforma y examina rápidamente la zona con su reflector. Tras confirmar que no hay amenazas inmediatas, se da la vuelta y se prepara para subir las escaleras que conducen al siguiente nivel. Repentino, la imagen se detuvo de repente. La cámara se sacudió violentamente y luego se quedó congelada en su lugar, sin moverse más hacia abajo. La respiración de D-8432 de repente se volvió rápida y desordenada, como si hubiera visto algo extremadamente aterrador o escuchado algo que no debería haber escuchado. Informe, D-8432, ¿por qué dejó de moverse? La fría voz del doctor volvió a sonar, con una urgencia apenas perceptible. No le importaba el miedo del personal de clase D, solo quería datos y resultados. Silencio. El único sonido que salía del micrófono era la respiración pesada y temerosa de D-8432, que sonaba como la tensión de un viejo fuelle. Unos segundos después, una voz llena de extremo miedo e incredulidad rompió el silencio. Mierda. ¿Has oído eso? Su voz era aguda, casi desafinada y llena de pánico incontrolable. Ahí abajo. Hay un niño llorando ahí abajo. Lo oí. Allí abajo. Muy cerca. Una niña está llorando. Llanto. Las dos últimas palabras fueron casi gritadas, con la histeria al borde del colapso. Sin embargo, lo que se transmitió a innumerables mundos a través de equipos de radio de la más alta fidelidad no fue más que los gritos aterrorizados y la respiración agitada de D-8432, silencio de muerte. No se oía ningún sonido de niños llorando ni ningún ruido inusual. Solo había un silencio inquietante que parecía venir de las profundidades del infierno. Ciudad Luna Nueva, Torre de los Vengadores, centro de comando de combate. La atmósfera era tan pesada que el agua parecía gotear. En la enorme pantalla, aún estaba la oscuridad apenas rasgada por el reflector, y el pecho de D-8432 se agitaba violentamente por el miedo. Visión, la forma de vida de inteligencia artificial con un cuerpo de vibranium y parte del poder de la gema de la mente, frunció el ceño en ese momento, y flujos de datos destellaron rápidamente en sus ojos electrónicos escarlata. Cruzó los brazos sobre el pecho y dijo con voz profunda.
El sistema de análisis de audio no detectó ninguna fluctuación consistente con la huella de voz de un niño humano. Su voz era firme y objetiva, llena de rigor científico. Existe una interferencia de campo desconocida y de alta intensidad en esta zona, y las lecturas son extremadamente inestables. Según el modelo existente, es muy probable que haya comenzado a afectar los nervios auditivos y el sistema cognitivo cerebral del sujeto de prueba, induciendo fuertes alucinaciones auditivas. ¿Qué niño? Se lo imaginó todo. La visión llegó a una conclusión, pero su expresión no estaba relajada. Porque este campo que puede distorsionar fácilmente la percepción de la realidad en sí mismo representa enormes incógnitas y peligros. Wanda Maximoff, bruja escarlata, que estaba parada cerca, se frotó los brazos inconscientemente, y una fina capa de piel de gallina emergió silenciosamente. Su rostro estaba un poco pálido y sus ojos estaban llenos de sospecha y una especie de empatía y incomodidad. Alucinación, murmuró para sí misma, con la voz un poco tensa, lo sé, probablemente sea una ilusión, con sus habilidades, crear ilusiones similares es muy fácil, e incluso pueden ser más realistas y complejas. Pero en este momento, a través de esta perspectiva en primera persona, experimento personalmente todo lo que D8432 ha experimentado, especialmente el repentino llanto que proviene del miedo desconocido, la fría y retorcida malicia que parecía actuar directamente en las profundidades del alma parecía ser capaz de filtrarse a lo largo de la imagen del cielo, haciendo que esta poderosa usuaria de magia del caos sintiera un escalofrío indescriptible en la columna. Esto era completamente diferente de la ilusión que había creado. Era una rareza más primitiva, más pura y más incomprensible. El público de todo el mundo, tanto gente común como gente extraordinaria, contuvo la respiración en ese momento. ¿Esa voz, es realmente solo una ilusión? Si no es una ilusión, entonces sí, ¿qué es exactamente lo que llora ahí abajo? Si realmente era una ilusión, entonces ¿qué clase de poder podría derrotar tan fácilmente la cordura de una persona y hacerle escuchar ecos del abismo? La transmisión en vivo en la pantalla del cielo continúa. El objeto anómalo numerado SCP, la escalera oscura sin fondo y D8432 que podría colapsar en cualquier momento, todo se convirtió en un enorme signo de interrogación, una sombra aterradora que se cernía sobre el corazón de todos, arrastrándolos hacia una oscuridad sofocante, esperando que, cualquier cosa sucediera en el siguiente segundo. El suspenso crece salvajemente en la oscuridad silenciosa. Capítulo 9. El desdén de Venom, ¿qué clase de contención? Me lo comeré de un bocado. Ciudad Luna Nueva, Laboratorio de Tecnología PIM. A diferencia de la solemnidad del edificio de los Vengadores, el aire aquí está lleno de una frialdad de alta tecnología y griega. Una sensación de sospecha igualmente fuerte. El Dr. Hank Pym, el genio científico que fue pionero en la tecnología de partículas Pym, ahora tenía sus manos sobre la lisa mesa de operaciones, sus cejas canosas fuertemente fruncidas, sus ojos nublados pero aún agudos fijos en la pantalla virtual suspendida en el aire. La transmisión en tiempo real del cielo. Junto a él, Scott Lang, el hombre hormiga de segunda generación, también dejó de lado su habitual sonrisa juguetona y contuvo la respiración, escuchando atentamente. Su expresión cambió de curiosidad inicial a confusión y un escalofrío apenas perceptible. Se podía oír caer un alfiler en el laboratorio, con lo único que se oía era el zumbido bajo de los instrumentos y la respiración pesada de D8432 proveniente del cielo, que parecía destrozarle los pulmones. ¿Y oíste eso? El primero en romper el silencio fue el Dr. Hank Pym. Su voz transmitía la cautela y la curiosidad propias de los científicos. Scott Lang respiró profundamente, como para expulsar todo el aire tenso de sus pulmones, y luego sacudió la cabeza lentamente y con cierta incertidumbre. No, no, doctor, respondió con sinceridad. Solo oí la respiración asustada del tipo Y. El frío interrogatorio del doctor. No hubo llanto de niño. Hank Pym asintió y sus ojos detrás de sus lentes se volvieron aún más profundos. Yo también, dijo con voz profunda, con una seguridad innegable en su tono. Coincide con los resultados del análisis del edificio de los Vengadores. A juzgar por lo que hemos observado hasta ahora, esta zona anormal, numerada como SCP, presenta al menos dos características terribles conocidas. Primero, puede interferir o incluso devorar la propagación de la luz, creando artificialmente una oscuridad absoluta. Segundo, parece ser capaz de producir poderosos efectos mentales en los sentidos biológicos, induciendo alucinaciones extremadamente realistas, por ejemplo, esa voz inexistente que llora.
Hizo una pausa y sus dedos golpearon inconscientemente la consola. Una anomalía que puede distorsionar la luz y la percepción, es imposible que la Fundación no tenga un plan de respuesta. El tono de Hank Pym se basaba en la experiencia. Es solo que, ante esta anomalía completamente desconocida, a nivel de reglas, es difícil decir si su plan es lo suficientemente eficaz para proteger esto, personal de clase D a tiempo. A Scott se le encogió la nuez. Al observar la oscuridad desesperada en la pantalla y la figura que temblaba al borde de la oscuridad, sintió una palpitación sin razón aparente. Aunque había profundizado en el reino cuántico y había presenciado todo tipo de cosas increíbles, este desconocido que afectaba directamente la mente e inducía un miedo primitivo todavía le hacía hormiguear el cuero cabelludo. Alucinación, repitió Scott en voz baja y con un tono complicado, espero, que en realidad sea solo una ilusión. Sin embargo, en ese momento, la conversación en la pantalla del cielo volvió a hacer que el corazón de todos se les subiera a la garganta. Y a discusión. La exposición del cielo aún continúa. La voz fría e inquebrantable del doctor cortó el borde emocional del colapso de D-8432 con la precisión de un bisturí. D-8432, mantén la calma. ¿Podrías describir lo que oíste? La pregunta en sí era escalofriantemente tranquila, como si lo que D-8432 escuchó no fuera una señal anormal potencialmente fatal, sino simplemente datos experimentales que necesitaban ser registrados. D-8432 jadeaba pesadamente, como si intentara calmar su miedo o distinguir los molestos sonidos. Después de varios segundos, respondió con voz ronca, temblorosa y casi desafinada. Es una voz muy fina, sus dientes parecían castañetear, suena, tal vez a una niña, o a un niño muy, muy pequeño, no lo sé, está llorando, sigue llorando, llorando, diciendo, por favor, ayúdame. La voz de D-8432 estaba llena de lágrimas, como si solo repetir esa voz hubiera agotado todo su coraje. Sí, sí. Se repite así, una y otra vez, ¿puedes calcular la distancia aproximada? ¿D-8432? Preguntó el doctor, con la voz aún sin emoción. ¿Distancia? La voz de D-8432 estaba llena de confusión y miedo. No, no sé, está muy lejos, pero también parece muy cerca, se siente como, a unos 200 metros más abajo. Este juicio de distancia es obviamente muy subjetivo y lleno de incertidumbre generada por el miedo. Sin embargo, al doctor esto no parece importarle. Entendido. Descripción grabada. La voz fría era como el veredicto del juicio final. D-8432, por favor, continúe con su misión de exploración. Continúe bajando las escaleras. La orden ha sido dada y no puede haber ninguna duda al respecto. A pesar de que D-8432 acababa de informar de la posible presencia de un niño que lloraba pidiendo ayuda allá abajo. Aunque esta voz en sí era extremadamente extraña y anormal, a pesar de que ya había mostrado un miedo extremo, la orden sigue siendo seguir avanzando. Adéntrate más en la oscuridad que se traga la luz y avanza hacia la fuente del llanto en la ilusión. En ese momento, los corazones de innumerables espectadores de todo el mundo se conmovieron. ¡Qué cruel es esto! ¡Qué indiferente a la vida! La Fundación, esta organización llamada controlar, contener, proteger, ¿qué lugar coloca a las personas en su código de conducta? Y el cuerpo de D-8432 se puso visiblemente rígido, pero la obediencia que le habían inculcado durante tanto tiempo, así como el miedo a que desobedecer las órdenes pudiera llevar a consecuencias más graves, finalmente lo superaron todo. Tembló y, como una marioneta, se giró mecánicamente y volvió a proyectar el haz de luz hacia las oscuras y sin fondo escaleras que se encontraban debajo. Un paso, dos pasos, sus pasos eran extremadamente pesados, y cada paso parecía tocar la fibra sensible de todos los presentes. La luz del reflector todavía estaba comprimida y devorada sin piedad por la oscuridad, y solo podía iluminar un área limitada bajo los pies. Había un silencio sepulcral a su alrededor, solo se oían sus propios pasos y su respiración agitada resonando en las escaleras vacías. Bajó hasta la altura de una plataforma, unos 12 escalones. Justo cuando subió a la nueva plataforma y se preparó para detenerse por un momento, pasó algo inesperado. Esta vez, ya no fue el informe unilateral de miedo de D-8432. Esa voz, el sonido del llanto del niño que solo existía en la descripción de D-8432 antes, transmitido claramente a través de equipos de radio de alta fidelidad.
Guau y guau y pequeños sollozos intermitentes, como hilos de gasa, se filtraban del micrófono. Entonces vino la súplica ahogada, con extrema tristeza y desesperación. Por favor, sálvame, wow, baja, por favor, baja. El sonido era intermitente, como si la señal fuera mala, o como si la existencia misma del llanto fuera extremadamente inestable. Pero este sonido fue realmente grabado. Ya no es una ilusión. En otras palabras, es una ilusión que incluso los instrumentos y equipos pueden sentir. En ese momento parecía que el mundo entero había presionado el botón de silencio. Innumerables espectadores frente a la pantalla, ya sean personas comunes en la Tierra, los Vengadores, miembros de los Guardianes de la Galaxia en lugares lejanos del universo u observadores de otras dimensiones, la expresión de todos se congeló en un instante. Todas las sospechas, conjeturas y análisis anteriores, quedaron completamente destruidos en ese momento. Esto no es una ilusión. Al menos no es solo una ilusión que afecta de 8432. Hay algo debajo, una cosa, llorando y pidiendo ayuda con voz de niño. Dentro del edificio de los Vengadores, los ojos electrónicos escarlata de visión brillaron repentinamente y el flujo de datos se aceleró a una velocidad sin precedentes. Alerta. Señal de audio anormal detectada. Por primera vez, su voz estaba llena de incredulidad y conmoción. La frecuencia y la forma de onda son muy consistentes con el llanto de un niño humano, pero hay una fuerte distorsión de fase y un ruido de fondo irresoluble. La fuente, se determina que la fuente está debajo del probador, la distancia vertical es de unos 200 metros. Esta distancia es sorprendentemente consistente con la distancia que D8432 estimó hace un momento. El rostro de Wanda Maximoff se puso pálido y inconscientemente dio medio paso hacia atrás, la energía carmesí saltó inquietamente en la punta de sus dedos. La fría malicia que hasta entonces solo la había hecho sentir incómoda ahora parecía volverse real, atravesando la pantalla y perforando su alma junto con el extraño grito. No, imposible, murmuró con voz perdida, con los ojos llenos de horror. ¿Qué demonios es eso? Al mismo tiempo. En la imagen del cielo, la voz fría e inmutable del doctor volvió a sonar, pero esta vez, parecía que ni siquiera él podía ocultar por completo el más mínimo accidente. D8432, ¿aún puedes oír el llanto? Sí, sí. La voz de D8432 era tan aguda como uñas raspando el cristal. Está más claro. Está justo ahí abajo. Está justo ahí abajo. Dios mío. ¿Qué demonios es eso? Recibido. La voz del doctor recuperó rápidamente la calma. Hemos podido recibir claramente esta señal de sonido a través del equipo. Protocolo de pruebas actualizado, se da prioridad a la identificación de la naturaleza de la fuente de sonido. D8432, por favor continúa avanzando. Preste atención e informe cualquier cambio en el entorno o la fuente de sonido. Si se encuentra con una emergencia que no pueda controlar, deténgase. La orden fue emitida nuevamente. Pero esta vez, la naturaleza es completamente diferente. Antes se dirigía hacia posibles alucinaciones, y ahora, se dirige hacia anomalías desconocidas confirmadas que producen el sonido de un niño llorando. Esto sin duda empujó a D8432 hacia un abismo que se sabía que existía y que era extremadamente extraño y peligroso. Y Universo Venom. En la habitación oscura, solo la luz de la pantalla del televisor iluminaba el rostro ceñudo de Eddie Brock. Todavía tenía en la mano una pizza medio fría, pero en ese momento se había olvidado por completo de llevársela a la boca. Dios mío, estos tipos de bata blanca son unos cabrones. Eddie no pudo evitar maldecir en voz baja, con el rostro lleno de asco y un toque de compasión. Ese maldito doctor solo está tratando a este pobre tipo como cebo desechable. Carne de cañón para tirar después de usarlo. Miró la pantalla y vio a D8432, que parecía estar a punto de orinarse encima y se estremeció de empatía. Ese llanto, es tan espeluznante y misterioso, debe haber algo terrible esperándolo ahí abajo. HMPH. Humano estúpido y cobarde. Una voz grave, ronca y violenta resonó directamente en la mente de Eddie. Era el simbionte en su cuerpo. Venom. Esta organización llamada Fundación y el doctor que da las órdenes son simplemente estúpidos. La voz de Venom estaba llena de desdén y un hambre primitiva. ¿Qué sentido tiene enviar a esta basura a morir paso a paso? Es un desperdicio de comida, no, es una pérdida de tiempo. La comisura de la boca de Eddie se torció.
Oye, hombre, sé respetuoso, también es una vida humana, vida humana. Cuando lo enviaron como cebo, no contaba como vida humana. Venom resopló con frialdad. Si fuera tú, me iría. Primero come a este clase de que está en el camino, recupera energía. Luego salta directamente. No importa lo que esté llorando ahí abajo, solo destrózalo. Esto es eficiencia. Esto es resolver problemas. La voz de Venom rebosaba de deseo de matar y devorar, además de un profundo desprecio por la actitud dilatoria de la fundación. Eddie suspiró y dejó de discutir con Venom. Sabía que la forma de pensar de este tipo era muy simple y burda. Pero también tuvo que admitir que algunas de las palabras de Venom, aunque crueles, no eran del todo irrazonables. Ante este terror desconocido, ¿es realmente efectivo el método de exploración de la Fundación? ¿O solo se trata de acumular datos con vidas humanas? ¿Y cuál será el destino de B-8432 que fue empujado al abismo? ¿De dónde salió ese extraño grito de abajo? ¿Qué significaba? La transmisión en vivo en la pantalla del cielo continúa. La oscuridad parecía tener vida. Con un grito desgarrador, lentamente, abrió su boca ensangrentada. Capítulo 10. SCP-087, escalera, solicitar datos. Ahora. Justo cuando las piernas temblorosas de D-8432 bajaban nuevamente el maldito decimotercer escalón, dirigiéndose hacia la oscuridad más profunda y desconocida. Al otro lado, en la fría pantalla de luz del sistema de claraboyas, la perspectiva principal cambiaba silenciosamente. Ya no se trata de la asfixiante exploración en primera persona, sino que se convierte en una interfaz de registro de archivo. Una mano delgada y huesuda golpeó con las yemas de los dedos el teclado virtual, atrayendo un documento marcado con un icono de advertencia escarlata. El dueño de esta mano es el centro de esta tormenta. Xiaolan. ¿Dónde está? Nadie lo sabe. Tal vez sea alguna dimensión diferente que esté aislada de todas las miradas indiscretas, o tal vez sea una brecha dimensional que los mortales no pueden imaginar. La pantalla del cielo simplemente transmite fielmente la interfaz operativa que él permite ver. En la pantalla aparecieron lentamente palabras frías, como si trajeran un escalofrío de otro mundo. Artículo N. SCP-087. Clase de objeto. Euclid. Procedimientos especiales de contención. SCP-087 se encuentra en el campus de la Universidad censurado. La puerta que conduce a SCP-087 está construida con una puerta de acero reforzado con un mecanismo de descarga eléctrica, disfrazada como una sala de limpieza para que coincida con el diseño del edificio. La manija de la puerta deberá permanecer cerrada con llave a menos que exista una aprobación por escrito de un miembro del personal de clase B o superior y el acuerdo de al menos 2 miembros del Consejo o 5. Descripción. SCP-087 es una escalera de aterrizaje sin iluminación. La escalera desciende 13 escalones en un ángulo de 38 grados hasta un rellano semicircular de aproximadamente 3 metros de diámetro. En cada aterrizaje, la dirección de descenso gira 180 grados. El diseño de SCP-087 limita el rango visual del sujeto a aproximadamente 1,5 pisos. Como no hay iluminación interna ni ventanas, cualquier sujeto que explore SCP-087 requerirá una fuente de luz. Sin embargo, las pruebas han demostrado que las luces de más de 75 vatios no funcionarán bien dentro de SCP-087, ya que el objeto parece absorber cantidades excesivas de luz. Los informes de los sujetos y las grabaciones de audio confirman que se escuchó un sonido similar al de un niño llorando y pidiendo ayuda, registrado como SCP-087-1. Inicialmente se estimó que la fuente del sonido estaba a aproximadamente 200 metros debajo de la primera platier. Sin embargo, cualquier intento de bajar más las escaleras no logró acercar a los sujetos a la fuente del sonido. A través del cálculo de la profundidad del registro de exploración más largo, ver documento 087, IF, se determinó que la profundidad de la fuente de sonido está mucho más allá del límite que puede ser alcanzado por la estructura del edificio actual y el entorno geológico. Los ojos de Xiaolan estaban tranquilos, como si estuviera leyendo un pronóstico meteorológico común y corriente. Cada palabra de la anomalía registrada por la fundación que él personalmente fundó está llena de una rareza y un peligro indescriptibles. Sin embargo, a sus ojos, esto es solo una pieza insignificante del rompecabezas que conforma el verdadero rostro del mundo. Asegurar. Contener. Proteger. Estas frías palabras son las leyes de hierro que estableció para este multiverso plagado de crisis.
¡Ay Dios mío! En la habitación de Peter Parker en Keynes, el joven héroe miró fijamente el texto de archivo que acababa de aparecer en la transmisión en vivo en la pantalla del cielo y subconscientemente respiró hondo. Sus cejas estaban fuertemente fruncidas y la expresión de su rostro era una mezcla de incredulidad y una sensación de incomodidad física. SCP-087, ¿así se llama esta escalera embrujada? Murmuró para sí mismo, mientras sus ojos repasaban la descripción sobre la absorción de luz y el llanto de un niño. Absorbiendo luz, solo puedo ver un piso y medio, y eso, ese llanto, silbido. Un escalofrío pareció recorrerle el cuerpo y la columna vertebral en un instante. Peter no pudo evitar temblar, y al instante se le puso la piel de gallina en los brazos. ¡Guau! Peter. Ned Leeds, sentado a su lado, abrió mucho los ojos y miró a su amigo con sorpresa. ¿Tu sorpresa de Peter ha vuelto? ¿Será por ese archivo? No, no es sentido arácnido. Peter negó con la cabeza e intentó calmar la piel de gallina, pero el frío que le llegaba del fondo del corazón persistía. Solo me siento, un poco, escalofriante. Señaló la pantalla y dijo. Imagínense una escalera que baja eternamente, siempre oscura y que absorbe la luz. Hay una niña llorando ahí abajo, pero nunca pueden llegar a su lado, esto es simplemente una escena de una película de terror. Suena aterrador. Ned también encogió el cuello, imaginó la escena y palideció un poco. En ese momento, la voz preocupada de la tía May llegó desde la puerta de la habitación. Ella había intentado conectarse a la cortina del cielo antes, pero el extraño llanto y la atmósfera opresiva la hicieron sentir extremadamente incómoda, y pronto tomó la iniciativa de cortar la conexión nerviosa. Aunque no conocía los detalles, no pudo evitar preocuparse después de ver las reacciones de Peter y Ned. Parker, querido, suplicaba la tía May, creo que no deberías ver esta transmisión en vivo de Cortina del Cielo. Suena muy mal. ¿Y si hay algún peligro? Esa persona llamada Xiaolan y esa fundación no parecen ser buenas personas. Peter se dio la vuelta y le dedicó a la tía May una sonrisa tranquilizadora. No te preocupes, tía May, solo estoy echando un vistazo. Además, esta es una transmisión en vivo global, mucha gente la está viendo, debería estar bien. Dicho esto, sus ojos se volvieron involuntariamente hacia la pantalla, hacia las escaleras oscuras que se extendían sin fin y hacia la descripción fría y cruel del archivo. Una sensación de crisis sin precedentes, que no provenía de amenazas físicas sino del miedo a una existencia desconocida que distorsionaba las reglas, creció silenciosamente en su corazón. Inmediatamente después. La captura de pantalla volvió a la perspectiva en primera persona de D-8432. El haz de luz del reflector atravesaba aún impotente la espesa oscuridad, iluminando solo unos pocos escalones limitados bajo los pies y al frente. La respiración pesada llegaba claramente a través del micrófono, y cada respiración temblaba con el sonido de estar al borde del colapso. Informe, y. Bajé de nuevo, sobre el piso 17, la voz de D-8432 era ronca, llena de un miedo inconsolable y una especie de cansancio inútil. Contando el anterior, este debería ser el piso 22, el ambiente aquí, no hay cambio. Todavía crece escalones. Todavía queda esa maldita plataforma de la esquina. Su voz se elevó de repente, con un matiz de llanto desesperado. Maldita sea. Siento que no me estoy acercando más a ese niño. El llanto no parece hacerse más fuerte. En la sala de monitoreo, los datos del instrumento frío confirmaron implacablemente sus sentimientos. En el gráfico de análisis de audio, la forma de onda que representa SCP-087-1 es tan estable como un electrocardiograma muerto, y su intensidad de señal y la estimación de distancia apenas han cambiado en comparación con los resultados de detección iniciales. Seguía siendo el sollozo desgarrador e intermitente de un niño que venía desde unos 200 metros más abajo. Entendemos. La voz impasible del doctor volvió a sonar, como una fría orden mecánica. Datos confirmados, la distancia de la fuente de sonido no ha cambiado significativamente. Después de una breve pausa, se dio nuevamente la orden. Sin embargo, los protocolos de prueba requieren una exploración continua. D-8432, por favor, proceda. Sí, la voz de D-8432 estaba llena de resignada desesperación. Sabía que no tenía derecho a negarse. Él es solo un consumible, una regla desechable utilizada para medir este abismo sin fin. El miedo era como un cáncer en sus huesos, carcomiendo su cordura, pero aún así arrastraba sus pesados pasos y continuaba hacia abajo.
Un paso, 2 pasos y 13 pasos. Otra plataforma, otro giro de 180 grados. La oscuridad sigue siendo tan profunda como antes. El sonido del llanto sigue tan distante como antes. El tiempo pasa segundo a segundo entre una opresión asfixiante y pasos monótonos. El público frente a la cortina del cielo, ya sean los superhéroes en el edificio de los Vengadores, los saqueadores en un rincón de la galaxia o las formas de vida inteligentes que prestan atención a todo esto en innumerables universos paralelos, todos parecen ser arrastrados al atolladero del tiempo por esta escalera interminable. La figura de D-8432 era como una pobre criatura en un bucle sin fin, repitiendo constantemente las acciones de bajar las escaleras, girar y volver a bajar las escaleras. Su respiración se hizo cada vez más pesada y su estado mental se deslizaba visiblemente hacia el borde del colapso. Informe, he perdido la cuenta de cuántos pisos he bajado. Su voz era intermitente, llena de cansancio y confusión. Centro de control, ¿sigues ahí? Hemos estado aquí todo el tiempo, D-8432, respondió la voz del doctor. Según los registros, acaba de completar la plataforma 50 y ahora se encuentra en las escaleras del piso 51. Ha descendido 28 pisos seguidos. Este número hizo que los corazones de muchas personas que estaban viendo la transmisión en vivo se hundieran. 50 pisos. Según la altura estimada de cada escalera, la ubicación actual de D-8432 ya está a más de 200 metros bajo tierra. En teoría debería haber alcanzado o incluso superado la fuente de llanto estimada inicialmente. Sin embargo, han pasado 34 minutos desde que escuchó el llanto con claridad por primera vez. La voz del médico continuó exponiendo la cruda realidad. Según nuestro monitoreo continuo, la intensidad de la señal sonora no ha aumentado significativamente. Sin aumento. ¿Qué significa eso? Esto significa que, aunque D-8432 se haya adentrado tanto en la clandestinidad, su distancia relativa a la cosa que está produciendo el extraño sonido de llanto puede no haberse acortado en absoluto. Era como si hubiera una barrera espacial distorsionada e insuperable entre él y la fuente del sonido. La conjetura más aterradora es, ¿ese sonido de llanto no existe en absoluto en un punto fijo? D-8432 se encontraba en los escalones del piso 51, la luz del reflector se desvaneció impotente en la oscuridad más profunda que había frente a él. Abajo, el débil sonido del llanto de un niño aún permanecía nítido en sus oídos como un gusano en el hueso del tarso, y también permanecía en los corazones de toda la audiencia. Está ahí, claramente audible. Aún así, está fuera de nuestro alcance. El paso del tiempo y la profundidad del espacio parecen haber perdido su significado en este momento. ¿Alguien lee libros de este tipo? Los novatos están un poco nerviosos.